Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre porque hoy es un día maravilloso, excelente, bendecido que el Señor nos ha dado. Así que prepara tu corazón, abre tu corazón para que recibas la palabra que el Señor tiene para tu vida. Y ante todo que el Espíritu Santo me ayude a transmitirla, que sea el Espíritu Santo con inteligencia, desenvolvimiento, para poder transmitir la palabra como Él la puso en mi corazón. Amén y amén. El tema dice lo siguiente: Dios a quien manda respalda, o mejor dicho también, Dios a quien llama respalda. Y esto me traía ahorita a memoria cuando Jesús mandó a los discípulos a buscar un pollino. El pollino en ese momento estaba atado y nos damos cuenta que le hace entender a dónde ellos iban a buscar el pollino y que si le preguntaban qué iban a hacer con el pollino, que le dijera que él los había mandado. Y cuando ellos van, literalmente pasó como Jesús les dijo, les preguntaron para dónde se llevan ese pollino y ellos le dijeron que era para Jesús. Cuando te das cuenta, ellos pueden lograr entregarle a Jesús el pollino porque Jesús los había mandado al lugar correcto, al sitio donde estaba el pollino y sobre todo tenían el respaldo de Jesús que los había mandado. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que cuando Jesús te dice o te manda o te hace entender o te ordena a que hagas algo para obedecerle a Él, para caminar en obediencia, para caminar en rectitud, Él siempre se va a glorificar en tu vida y te va a respaldar, quise decir, te va a respaldar y se va a exhibir de que fue Él el que te mandó y el que Él fue el que te dijo y que te dio la orden. Por eso es importante nosotros caminar en obediencia, en rectitud, bajo cobertura de la presencia del Espíritu Santo, que el cielo haya dado orden en tu vida para que tú veas la mano de Dios obrar sobre tu vida. Por ejemplo, vemos a un Elías en el desierto. Como es que Elías huye a un desierto y en el desierto le llevan comida. En el desierto los cuervos le dan comida. Te das cuenta el respaldo económico que tenía Elías. ¿Por qué? Porque es muy fácil irte, huir y esconderte en ese momento y bueno, que pase lo que pase porque el cielo me tiene que dar comida, no, sino que Elías está huyendo por prácticamente por el precio del evangelio, por el precio de ser profeta, por el precio de lo que realmente era difícil en ese momento lo que Jezabel quería hacer con él. Entonces no era porque quería ser flojo, no era porque realmente le daba la gana de esconderse, no era porque le daba la gana en ese momento de correr, no, sino que había un espíritu de persecución y el cielo lo tenía que respaldar con su alimento. Aquí nos damos cuenta la cobertura, el respaldo que tenía Elías a nivel económico para sus cosas. En este caso, la prioridad era la comida. Que Dios nos hace entender a nosotros cuando nosotros, a pesar de lo difícil, el precio que pagamos y las cosas que vivimos y experimentamos por el Evangelio, Él siempre nos va a ayudar, nos va a levantar y nos va a redimir. Como por ejemplo también tengo Eliseo. Cuando la tsunamita ve a Eliseo que pasaba al lugar cercano donde ella vivía siempre, esta mujer le complace y le da un deseo en su corazón de prepararle, perdón, un aposento, un cuarto, ordenarle el cuarto, no nada más que, ay, esto es una habitación, no, sino que le preparó la cama, le preparó la mesita de noche, le preparó todo lo que lleva un cuarto, porque ella pensó en el profeta. O sea, es el favor y la gracia en ese momento que Dios está dándole a Eliseo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me imagino que él a lo mejor viajaba, estaba de aquí para allá, de allá para acá, porque a lo mejor no tenía un lugar donde quedarse seguro en aquel lugar. Y vemos que ella le place entregarle y acomodarlo y darle un cuarto. Eso es respaldo del cielo. Eso es gracia y favor que Dios tenía en la vida de Eliseo. Aquí vemos la bendición que alcanzaba Eliseo. También nos damos cuenta que sí, ya lo tengo aquí. Y vamos, primera de Samuel capítulo 21, del 21 al 1 o al 15. Pero vamos a leerlo mejor hasta el 6. Y nos vamos a dar cuenta que David estaba huyendo de Saúl. Una de las tantas veces que David tuvo que huir de este hombre porque realmente la persecución era totalmente intensa, difícil y sobre todo era un tiempo muy suspenso en la vida de David
sobre Saúl, porque Saúl la envidia y todo lo que realmente ya sabemos. Cuando te das cuenta, dice la palabra de Dios, Samuel capítulo 21 del 1 al 6, vamos a leerlo. Y vino David a No al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y le respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío. Y lo que te he encomendado, yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le respondió a David y dijo, no tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondía al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los varones de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serás santo hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes en el día que aquellos fueran quitados. Aquí nos damos cuenta que era prohibido o era algo insólito lo que en este momento iba a recibir en ese momento David. ¿Por qué? Porque estos panes realmente no le pertenecían a David. Estos panes que le iban a entregar a David no lo podían en ese momento hacer. Lo hacen escondida, lo hacen callado. Aparentemente ve una persona que era uno de los de confianza de Saúl. Saúl se entera de esto y por eso es que Saúl se enoja, mata a los sacerdotes de Jehová, y ahí nos damos cuenta la rabia y el enojo que tenía Saúl, porque le habían dado no nada más pan a David, no le habían dado nada más pan que era sumamente prohibido y absolutamente no eran para David, sino también que le dan la espada de Goliat. Cuando cuando Saúl se entera de esto, literalmente es un desastre, porque él se irritó, se molestó y realmente no quiso aceptar lo que había hecho este sacerdote por la vida de David y los que andaban con David, que literalmente andaban con hambre, necesitados y estaban pasando un momento difícil por la persecución de Saúl. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Vemos aquí el respaldo de Dios en medio de la imposibilidad en la vida de David. No era algo común que David pudiera recibir esos panes, pero aún así el cielo tocó el corazón de este sacerdote para que ayudara a su ungido, para que ayudara a David, para que David pudiera recibir en ese momento lo que realmente necesitaba. Tenía hambre, no comían bien, estaban huyendo, estaban de desierto en desierto. Aparte, nos damos cuenta, no podían estar durmiendo bien. O sea, no, yo me imagino la vida de David en ese momento, como este sacerdote no entender la persecución que cargaba David y no entregarle los panes y no tener la consideración en ese momento de ver lo que estaba pasando y se dejó usar de parte de Dios. Entonces, cuando tú ves la vida de David, la de Elías y la de Eliseo, y te das cuenta cuando los discípulos van a buscar el pollino, vemos respaldo. Vemos que el cielo siempre nos va a respaldar cuando nosotros necesitamos, pero cuando nosotros caminamos en obediencia. A pesar que él estaba huyendo y el viaje que él estaba haciendo en ese momento, en ese lugar, no era un viaje adecuado, porque estaba huyendo, estaba en persecución, pero vemos aquí que él estaba huyendo porque realmente la persecución no se la merecía. Entonces yo quiero que el día de hoy tú aprendas y entiendas de parte de Dios, si tú estás caminando en obediencia, si tú estás caminando en rectitud, si tú estás haciendo las cosas bien ante Dios, si tú te estás sujetando ante la presencia de Dios, si tú realmente estás caminando como Dios le agrada y como Dios le gusta, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar sin nada, Dios no te va a permitir que pases hambre, Dios no va a permitir que tú pases necesidad, Dios no va a permitir que tu vida de experiencia
que no puedas aguantar, que no puedas resistir. Me imagino que el hambre que David tenía en ese momento era desesperante, pero Dios llegó con esos panes. Me imagino que en ese momento estaba preocupado porque no tenía una arma encima, porque no tenía una espada, pero Dios le dio una espada grandísima, la que era de Goliat. Cuando te das cuenta aquí, cuando Elías está en el desierto, puede recibir alimento de los cuervos, porque realmente caminaba en ese momento bajo obediencia a pesar de lo difícil de lo que estaba pasando. Vemos a Eliseo recibiendo un cuarto, un aposento equipado, porque realmente el mismo Dios toca el corazón de la tsunamita. Vemos aquí también en la palabra en Mateo capítulo 2 del 11. Mateo, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Me llamó la atención cuando Jesús tuvo que huir con María y con José, pequeño, recién nacido. Y dice la palabra de Dios, al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oros, incienso, mirras, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Aquí hay dos cosas maravillosas que cuando yo lo leía, yo decía definitivamente, Señor, al que tú llamas, tú vas a respaldar. ¿Cómo es que vemos que María y José tienen que huir? Porque había la persecución hacia la vida de José. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar a José. Ellos tenían en ese momento la autoridad de la responsabilidad de que lo que le pasara a José era su cargo. Ellos huyen, ellos protegen al niño. Cuando tú te mueves de un lado para otro huyendo y tú no te puedes llevar todas tus cosas. Yo me imagino que José y María en ese momento dirían, vamos a dejar la casa, no nos podemos llevar las cosas, todo de lo que teníamos guardado para José, no podemos esto, lo otro, y ahora, bueno, vámonos, y se fueron por cuidar a Jesús. Y ahí nos damos cuenta que llegan estos magos y le llevan presente, le llevan oro, incienso, mirra, y le llevan en ese momento bendiciones a Jesús. Que quiero hacerte entender, el mismo Dios entendía que Jesús iba a necesitar lo que los magos le estaban llevando. El mismo Dios toca el corazón de estos magos para que le lleven la bendición a María y a José, para que reciban, para que ellos puedan bendecir y ser prosperado y ser bendecido en ese momento de persecución. ¿Que te das cuenta aquí? Yo decía, Dios mío, definitivamente tú mismo tenías en ese momento que respaldar a tu hijo, porque era mira, yo digo, José diría, mira, tú te metiste en este paquete, mira, aquí pensando y leyendo, ¿qué diría José en ese momento? Yo todavía no estaba preparado para ser papá. Yo todavía no estaba preparado para tener un hijo. De paso que lo tengo, me tengo que preparar también a huir. Y ahora, ¿cómo yo hago? Tengo que dejar mi trabajo en este lugar de carpintero para ir a huirme, para agarrar y cuidar a este niño. Yo me imagino que José en ese momento le pasaban muchas cosas en su mente, porque él no estaba capacitado para estar huyendo. Y me imagino que la economía no era lo mismo, pero aquí vemos que el mismo Dios, como no fue un sueño de José, como no fue un deseo de María, se encargó de respaldar a su hijo y les mandó presente, les mandó la bendición, les mandó el oro, le mandó en ese momento lo que necesitaba. Que quiero hacerte entender, muchas veces nosotros no vamos a desear cosas que Dios realmente nos mete. A mí me ha pasado, hay momentos de digo, Señor, pero yo no te pedí este llamado, yo no te pedí esto, yo no te lo pedí. Y Dios dice que no me interesa que me lo hayas pedido, lo que me interesa es que camines como María y José, en obediencia, en rectitud, cubriendo lo que cargas, protegiendo lo que tienes, protegiendo lo que cargas, para yo mismo durante el camino revelarte a tu vida, que no está
está sola, que no está solo. Yo quiero hacerte entender eso a ti. Yo me imagino que José, María estarían preocupados. Ajá, tenemos esto, tenemos lo que vamos a tener como por 5 días, que vamos a comer, que vamos a tener. Yo me imagino que ellos en ese momento dirían, bueno, esto nos va a alcanzar hasta tanto día, Jesús está aquí en este pesebre, mira, tan humilde, aquí en este lugar donde pudiéramos tener una cosa mejor, pero bueno, nos toca estar en persecución para cuidar a Jesús de Herodes, pero llegaron los magos. Y déjame decirte que los magos llegaron con mala intención. Los magos llegaron con mala intención porque fue Herodes que los incitó a que ellos fueran allá para que ellos pudieran decirle la dirección donde estaba Jesús. Pero vemos que Jesús tenía el respaldo no nada más de bendición, sino también de Dios a nivel para cuidarlo. Y nos damos cuenta que dice la palabra que el mismo Dios le da una revelación en sueño a los magos que no vayan y no regresen por la tierra donde ellos habían venido, que se fueran por otra tierra, por otro camino. Y ahí nos damos cuenta que ellos obedecieron y ellos no fueron a decirle a Herodes dónde estaba el Mesías, dónde estaba Jesús. Aquí vemos el respaldo de Dios tan grande sobre la vida de Jesús. Vemos si Dios realmente se preocupaba por cuidar al Mesías, a Jesús, a su Hijo, y hacerle entender a María y a José que no nada más era una responsabilidad que Él les había ordenado o le había dado, que ellos no habían escogido, sino que realmente Dios les muestra su gracia y su favor sobre lo que ellos cargaban. Y es lo que va a pasar contigo y conmigo. A veces Dios nos va a meter en unas cosas que tú y yo no vamos a desear, pero ahí es donde Dios se va a glorificar y Dios te va a hacer entender que no fuiste tú la que te llamaste, que no fuiste tú el que elegiste eso, que no fuiste tú el que deseaste eso, pero Él mismo se te va a revelar con respaldo y haciéndote entender que no estás sola, que no estás solo. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, yo había leído muchas veces esto, pero yo decía, mira lo que hiciste en medio de la persecución de Jesús. Le llevaste presente, le llevaste mirra, le diste en ese momento a María y a José que ellos no estaban solos, que el cielo se estaba encargando de lo que necesitaba, lo que Dios mismo le había mandado. Y yo quiero que tú entiendas esa parte. Mira, Migdel, y tú no sabes lo que Dios me metió. Me dijo que sí en esto, me dijo que sí en lo otro. Yo no quería, esto no estaba en mis planes, esto no estaba en mis deseos, pero mira. Y nos damos cuenta que cuando la tsunamita se le muere el niño que está en la cama del profeta, dice la palabra de Dios que ella busca al profeta. Después que ella busca al profeta, en ese momento, el profeta le ora y le ora 7 veces. Y una de las cosas que me llama la atención es que el profeta se levanta en ese momento a dejarle entender a esta mujer que era Dios que se iba a encargar del milagro del hijo de la tsunamita. Porque ella le dijo, yo no te pedí hijo, yo no sabía, yo ni tenía por aquí por mi mente que yo iba a ser mamá, yo no te pedí un hijo. Y de paso ahora ese hijo se me muere. Entonces cuando te das cuenta aquí, el profeta se encargó de que el hijo fuera resucitado, de que el hijo fuera en ese momento levantado de esa cama y se lo entrega. Y es cuando ella dice, ahora entiendo que ser hijo de Dios, ahora entiendo que eres un profeta. Porque sí, hay personas que tienen que ver el milagro, palparlo y tocarlo para creerlo. Y bienaventurados los que creen sin ver. Y que quiero hacerte entender con esto, que cuando Dios te entrega algo, que cuando Dios te dice algo, que cuando Dios te da una palabra, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo cumple, Él te respalda, Él te abre camino en medio del desierto. Él se encargará de hacerte entender que no estás sola, que no estás solo, que Él te ayudará, que Él te sustentará. No estoy hablando de una gente floja, no estoy hablando de una gente que dice, Dios me dijo, Dios me habló, pero no quieren hacer ni extender la mano en nada. Yo estoy hablando de gente que camina en rectitud, gente que camina en obediencia, gente que camina bajo la cobertura del cielo, gente que dice, ¿sabes qué? Dejé mi vida, dejé esto por hacer lo que Dios me dijo. Gente que dice, ¿sabes qué? Dios me habló, Dios me dijo, y yo caminé en obediencia, las cosas se pusieron difíciles, se pusieron muy fuertes, pero Dios me dio una palabra que me va a ayudar, que me va a respaldar y que va a salir por mí. Vemos Mateo capítulo 17 de 24 al 27. Dice la palabra,
pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, perdón, los que cobraban las 2 dramas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dramas. Y él le dijo, sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los atributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y en el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estandero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Me gusta esta parte demasiado. Pedro había soltado la pesca. Su trabajo de él era pescar. Y él soltó su trabajo por seguir a Cristo. Él soltó su trabajo por caminar con Cristo. No es fácil de que tú tengas una empresa, que tú tengas un negocio, de que tú tengas lo que tú tengas y tengas en ese momento que soltar para seguir la voluntad del cielo. Eso es lo más difícil que hay. No quieres un flojo que esto, no. Se trata de la orden que te está dando el cielo porque necesitas hacer el llamado y el propósito que cargas. Por ejemplo, nos damos cuenta que Pedro decidió cumplir el propósito que cargaba y seguir a Cristo para poder y crecer y ver ese propósito. Nos damos cuenta que empiezan a cobrarle los impuestos a Jesús. Pedro se molesta y dice, ¿cómo le van a cobrar eso al maestro? Él no lo va a pagar. Pero vemos lo responsable que es Jesús, lo que nos enseña, que él aún le están cobrando algo que no debería de pagarlo. Él dice, no importa, para que ellos no se ofendan, vaya usted al mar y en el primer pez vas a encontrar una moneda, vas a encontrar allí el dinero y lo vas a pagar por ti y por mí. Porque el que le estaba cobrando a Pedro, literalmente le estaba cobrando a Jesús. Y el que le estaba cobrando en ese momento a Jesús, igualmente le estaban cobrando a Pedro, porque caminaban juntos. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que el que te está cobrando a ti, le está cobrando a Jesús. Que el que se está levantando contra ti, se está levantando contra Jesús. Que el que se está oponiendo contra ti, se está oponiendo contra el mismo Jesús. Y como se están metiendo contigo, te están cobrando a ti, el mismo Jesús va a salir por ti. Yo quiero que el día de hoy entendamos la importancia del respaldo tan poderoso que tenemos con Dios. Cuando caminamos como Pedro. Pedro lo soltó todo, pero Dios también le hizo entender que por haberlo soltado también tenía respaldo. ¿Cómo es que realmente mandan a Pedro a un lugar donde ya él sabía cómo encontrar lo que él sabía hacer? Porque no lo mandó, por ejemplo, no sé, busca las piedras, revista una piedra y vas a conseguir una moneda. Entra a un cuarto y en ese cuarto vas a conseguir un billete. Lo mandan al lugar donde él se le hiciera más fácil, a lanzar en ese momento el anzuelo para agarrar un pez, porque ya tenía la práctica, porque ya sabía cómo manejar de agarrar un pez. Vemos aquí cómo Dios ya tenía preparado dentro de un pez unas monedas. Mira, yo no sé cómo lo hicieron, pero lo que vemos aquí es que era un milagro sobrenatural, algo sorprendente y algo que realmente no era común. Que quiero hacerte entender que cuando Dios te va a sorprender, las cosas no tienen lógica, que aparentemente tú dices, ay, pero esto yo lo sabía hacer, yo sabía hacer la uña, yo sabía hacer cabello, yo sabía hacer esto, o mira, yo sabía hacer esta área de cualquier profesión que tú hayas tenido o de talento que Dios te haya dado, pero lo que quiero hacerte entender es que en la misma área que tú realmente a lo mejor estudiaste, en esa misma área sobrenatural, Dios te tiene que sorprender, porque Pedro había sacado millones de peces cuando trabajaba de pescador y me imagino que siempre tenía la costumbre de agarrar millones de pescados, pero nunca uno con una moneda.
nunca uno con una moneda en medio de una imposibilidad. Y que quiero hacerte entender que los milagros de Dios son así, los milagros de Dios son sorprendentes, algo que tú dices, oye, esto no tiene lógica, ¿cómo es que yo voy a encontrar esto? ¿Cómo es que Él me dice que es aquí? ¿Cómo es que Él me dice que es acá? Eso es sobrenatural lo que Dios quiere hacer. Y Dios hoy te dice, lanza el anzuelo porque encontrarás el pez con la moneda. Y el que te cobre y el que te esté irritando y el que se esté levantando contra ti y el que te esté humillando y el que se esté levantando contra ti va a tener que vérsela conmigo porque se están metiendo con el que me obedeció, con el que yo le di orden y caminó en obediencia y el que quiere hacer las cosas bien delante de mí. Por eso el tema es Dios a quien manda respalda, Dios a quien llama respalda. Y hoy es un día para que tú entiendas que si estás caminando bajo la rectitud de la voluntad de Dios, Él te va a respaldar, Él te va a ayudar, Él te va a redimir, Él te va a extender la mano. Así que tú sabes cuál es ese pez, tú sabes dónde está ese pez. Tú sabes cómo buscarlo, pero la imposibilidad de la moneda dentro del pez lo hace Dios. Yo quiero que el día de hoy entendamos la importancia de caminar bajo la voluntad de Dios, que Él se encargará de todas nuestras cosas y de todo lo que tú y yo podamos necesitar y anhelar en nuestra vida. Aquí nos damos cuenta que Jesús es un Dios que nos enseña la responsabilidad. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pagar lo que le están cobrando a Pedro. Vemos aquí la manera que te leía de Jesús cuando estaba huyendo tan pequeño, la persecución sobre Jesús, pero aún así vemos que los magos llegan porque Jesús en ese momento tenía orden de recibir una bendición. Y yo quiero que tú entiendas que aunque los magos lleguen con mala intención, aunque los magos vengan con estrategias malas, van a irse en ese momento por el lado que se tienen que ir porque el cielo les ha ordenado para que el mal no te alcance, para que Herodes no venga por ti, para que Herodes no te toque. Yo quiero que el día de hoy entendamos que cuando Eliseo y Elías recibieron sus bendiciones era porque caminaban también en respaldo. Yo quiero que tú entiendas el día de hoy, estás caminando bajo respaldo. Vemos aquí que David recibe unos panes que no eran lícitos de recibirlos, unos panes que no eran para él, pero el cielo se los tenía guardado. Hay cosas guardadas para tu vida, hay cosas que Dios tiene destinada para ti y que tienen tu nombre, hay cosas que tienen destinada Dios para tu vida, nombre, tienen todo guardado y hoy es el día que tú entiendas. Mira, si tú te pones a ver, todo lo que yo te transmití fue bajo ataque. Jesús estaba bajo persecución, lo tenían escondido. Elías estaba escondido en el desierto. Nos damos cuenta aquí, David estaba huyendo de Saúl. Que quiero hacerte entender que los mejores milagros son cuando el enemigo se nos levanta. Ay, los mejores milagros es cuando el diablo se te levanta y te quiere llevar a acorralar por lo que estás viviendo. Y dice Dios, y te profetizo y te declaro, estás viviendo persecución, estás viviendo tiempos difíciles, estás viviendo momentos difíciles, pues levántate porque también vendrá la mano de Dios sobre tu vida y verás el poder y los milagros de las bendiciones, de los presentes que Dios tiene para tu vida. Así que agarra esta palabra porque el Señor te está hablando. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.